Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar de salud. La salud no puede esperar fue nuestra portada del sábado, donde Perú 21 da cuenta de una situación que realmente causa mucho pesar para quienes necesitan verdaderamente un servicio de salud. 1 millón de asegurados tienen o están pendientes de tener próximamente una cita. De 12 millones, que son los aportantes, que están en planilla, trabajadores y que tienen un seguro. Bueno, sobre esta situación ya estamos conectados con Virginia Bafigo. Ella ha sido titular de salud y vamos a conversar sobre esta problemática. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Mayra. Buenas tardes. Hay una situación que realmente merece la atención de todos los peruanos y sobre todo de sus autoridades, porque no puede ser que a la fecha haya 1 millón de citas pendientes y que, por ejemplo, un paciente oncológico tenga que esperar 5 meses para realizarse una tomografía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en el sistema de salud? Eh, Realmente me solidarizo con todas aquellas personas que están sufriendo por la inaccesibilidad a un servicio de salud por el que cotizan regularmente y que como usuarios de los servicios tienen derechos a ser cumplidos, reconocidos por las autoridades. Realmente las brechas que existen entre la oferta y la demanda de servicios explican de alguna manera este diferimiento. Lo que no se explica es por qué no se toman medidas efectivas para ir acortando estas brechas. Lo que ustedes han publicado es absolutamente alarmante, es de dominio no solamente público, sino sobre todo de las autoridades institucionales. Si entramos al portal de transparencia de salud, podemos encontrar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020-2024. Allí están todas las estadísticas en base a los indicadores y a las metas que el propio Salud se ha trazado. Lamentablemente, todos aquellos indicadores que tienen rezago, que están calificados como de un desempeño malo o regular, tienen que ver con la atención directa al paciente. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si el indicador, por ejemplo, de número del ratio de médicos por población de asegurados está bien? ¿Por qué si, según los propios indicadores, el estado operativo de los equipos de salud también está bien, incluso el ratio dice excelente? ¿Por qué eso no se refleja en la atención a los asegurados? La respuesta probablemente se encuentre en un elemento fundamental de la gestión, que es la evaluación y el control. Sabemos, todos los que gestionamos, que existe un círculo que podríamos llamar virtuoso si es que se cumple, es decir, planificamos, ejecutamos, controlamos, corregimos si encontramos alguna deficiencia. Aparentemente planificamos muy bien, tenemos sistemas de información competentes, pero la falla es en el tercer hito de este circuito, que es la evaluación y el control. ¿De qué manera estamos evaluando, por ejemplo, la productividad de los trabajadores en general, de tanto personal administrativo como asistencial? Entonces, justamente uno de los indicadores que llama la atención es el de la evaluación de los trabajadores y sencillamente no hay resultado para ese indicador. Eh, ¿Y por qué no hay resultado? Porque seguramente no hay fuente de información, no se hacen los debidos controles. En toda empresa, sobre todo en la empresa privada, este elemento es cardinal para lograr productividad y calidad de los servicios y por lo tanto sostenibilidad de la empresa. El problema de las empresas públicas es que se da por sentado que no hay amenazas, que no hay riesgos,
y por lo tanto podemos seguir porque los ingresos son fijos y los ingresos no están en riesgo. Entonces creo que allí es donde debemos ajustar la clavija, digamos, ajustar los controles para que haya mayor productividad, pero productividad con calidad, porque a veces se consiguen números altos en función a consultas sencillas, repetidas, pero no a nuevas consultas o no frente a consultas de alta especialización. Sí, y doctora Bafigo, eh, ¿también cree que de repente hay una falta de gestión o se requiere mayor presupuesto o más infraestructura o quizá hay alguna mala designación? Por eso es que ha bajado el rigor con el que salud estaba, digamos, avanzando. Eh, Todo esto que usted ha mencionado se resume en una denominación que es el buen gobierno de la organización. El buen gobierno pasa porque el propio consejo directivo señale pautas claras y se ocupe de hacerlas cumplir, porque es el consejo directivo el que aprueba anualmente los planes estratégicos, los planes operativos, el presupuesto, y es también el llamado a pedir que la gerencia general, que las gerencias centrales rindan cuentas sobre cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, ¿qué rol le compete al consejo directivo si encuentra que una cantidad importante de indicadores está en rojo, está con resultados malos? Entonces tendría que exigirle al gerente general y evaluar al gerente general también respecto a estos elementos. Eso se llama buen gobierno, cuando el gobierno de la institución se compromete con el usuario y hace respetar los derechos del usuario. Por otro lado, también hay un tema de transparencia y rendición de cuentas. No basta con solamente publicar documentos técnicos en la página web de salud. Eso se cumple porque hay un mandato legal. Sin embargo, para cualquier asegurado, entrar y leer estos documentos es sencillamente incomprensible porque son documentos muy técnicos. Lo que se tiene que hacer es recuperar la práctica de hacer rendiciones de cuentas de carácter público. Nosotros en la gestión dejamos una resolución de presidencia ejecutiva que obligaba de alguna manera a cada año hacer un evento público de transparencia y rendición de cuentas donde los asegurados pudieran también expresar las preguntas, sus preocupaciones, hacer demandas, en fin. Mientras nosotros estuvimos los 4 años en el cargo, se hicieron. Dejamos la gestión y nunca más se ha vuelto a hacer este punto de encuentro tan importante porque las autoridades se deben al mandante. En este caso, así como el presidente de la República es un mandatario que responde a toda la ciudadanía, el presidente ejecutivo debe responder sobre todo frente a los asegurados. Pero ¿cómo responder frente a ellos si no hay ese vínculo cara a cara donde la figura principal directriz no se sienta a conversar con los asegurados? Por otro lado, el propio Consejo Directivo también por ley tiene una constitución tripartita y cada uno de los sectores de alguna manera vela por sus propios intereses, por sus propias agendas. Los representantes de los trabajadores velan generalmente por los sindicatos más que por los asegurados. CONFIEP o la Cámara de Comercio por las empresas que representa y los miembros del Estado rinden cuenta ante las autoridades que la han designado. A mí me gustaría, por ejemplo, que dentro de la modernización de salud se integraran directores independientes que mantenga el carácter tripartito de la seguridad social, me parece estupendo, pero que se incorporen directores independientes
que tengan un enfoque mucho más técnico para poder valorar los resultados que llegan desde una óptica imparcial, ¿no? Claro, Esa sería una de las primeras sugerencias que yo daría. interesante lo que nos cuenta doctora Bafigo. En cuanto al aumento de sueldo, se creía que de repente los trabajadores de salud estaban desincentivados, desmotivados por de repente los malos o las malas remuneraciones, pero tenemos aquí en información que se subió el sueldo. La llegada de Aurelio Orellana a la presidencia de salud en noviembre del 2022 ha caído como el niño del dedo, dice la nota que nosotros hemos publicado, para quienes deseaban incrementar su salario. En medio de las carencias del sector, en enero de ese año se aprobó la nueva escala remunerativa para los trabajadores. Entonces, no es un tema de aumento. No, no, definitivamente no, porque los trabajadores de salud, sobre todo aquellos que están muy bien calificados, que se han, eh, se han educado para servir, hoy por hoy tienen una remuneración competitiva. No es un tema, inclusive tienen un bono de productividad también, ¿no? Que es un bono que no es desdeñable, que es un bono que los diferencia de alguna manera de otros subsectores de salud. Así es que, bueno, nosotros en el 2014 impulsamos una nueva escala salarial que mejoró sustancialmente los sueldos de los trabajadores, de todos los trabajadores de salud, y a partir de allí se han seguido haciendo ajustes. Yo estoy de acuerdo en que al trabajador sanitario se le remunere adecuadamente, pero hay una contraparte, ¿no es cierto? El pago significa una retribución frente a un esfuerzo y a una productividad esperada. Esa segunda parte es la que no se está ejecutando. Ahora, mucho tiene que ver esta, digamos que, irregularidad en cuanto a la permanencia de los líderes. Los únicos que tienen permanencia, digamos, son los directores, ¿no? Los miembros del consejo directivo, excepto el presidente ejecutivo, que es nombrado por el gobierno. Pero fuera de ello, de allí para abajo, hay un recambio tremendo de gerentes, desde el gerente general, gerentes centrales, y así van bajando división a división, porque también hay una suerte de clientelismo político. Entonces, yo conversaba con algunos colegas conocedores de este tema y les decía, bueno, si pudiéramos asociar esa palabra de clientelismo, tendríamos que pensar en el cliente externo, que es el usuario del servicio de salud, y que yo me convirtiera en un servidor de ese cliente externo. Pero lamentablemente, muchas veces hay el clientelismo político. Entonces termino siendo un servidor del funcionario que me dio la confianza, y me olvido de mi deber sagrado para con los asegurados, ¿no? Eso también se debe corregir. Debemos entrar a un tiempo de mayor estabilidad, donde desde el presidente ejecutivo hasta los equipos que colaboran con él se mantengan en el tiempo y que sean desde luego evaluados de manera periódica. Doctora Bafigo, también hay otro problema que presenta ESalud. ESalud, ¿cuánto es el presupuesto que recibe, más o menos un aproximado, al año para los asegurados? Porque, Sí, el año, dígame. sí, sí, sí. Bueno, el año pasado han terminado con 14.000 millones de soles de Ujú. presupuesto. 14.000 millones de soles. ¿Y por qué hasta la Sí, fecha hay más de 10 proveedores que esperan que Salud les cancele la deuda millonaria que se generó? Tenemos aquí que el Seguro Social no cancela a empresarios que brindaron servicios durante la pandemia. ese es otro problema muy serio. Es un problema en el que ningún funcionario se atreve a tomar decisiones.
Nos pasó durante mi gestión muchos pacientes que llegaban a las emergencias que estaban repletas, eran derivados a clínicas porque no había un turno quirúrgico, por ejemplo. Llegaba un paciente con apendicitis. ¿En cuánto tiempo se podía liberar el próximo quirófano? En 8, 10 horas, en fin, porque habían otros pacientes también. Entonces los derivaban a clínicas privadas. Luego las clínicas presentaban su factura y los funcionarios no querían reconocerle esa prestación porque no había un convenio o porque no había un refrendo en algún documento. Entonces, no se puede desconocer la prestación de un servicio por más que falte algún vínculo contractual. Eso fue nuestra posición como líderes e inclusive usando un término muy coloquial, yo les decía a mis gerentes, es que no puede haber política de perro muerto, porque si ellos, los privados, le han salvado la vida a nuestros asegurados, ¿cómo podemos hacerlos esperar años? Esta situación se parece mucho. Al final, lo que hubo es que buscar una fórmula legal que permitiera reconocer el pago y pagar inmediatamente, porque no es un tema de falta de recursos, no, es falta de decisión y una cierta timidez para ejecutar porque piensan que probablemente luego va a entrar la Contraloría, va a desconocer las razones por las cuales se pagó y el funcionario va a tener problemas. Entonces se debe generar un buen marco legal, un buen sustento legal para proceder al pago. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Bafigo, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, hablando sobre esta preocupación genuina de los asegurados. Y tal vez Sí, sí, dígame, por favor. No, la escuchamos. Yo estaba también preocupada porque al ver cómo es la distribución demográfica de los asegurados, que ya son más de 12 millones, es bien curioso porque en los extremos de la vida está casi el 45% de todos los asegurados, más de 2 millones de niños y adolescentes, 2 millones de adultos mayores. Entonces, estos grupos etarios tan vulnerables no tienen hospitales o institutos especializados. Por ejemplo, hablando de los adultos mayores, hace muchos años se creó San Isidro Labrador, este hospital que es un modelo de atención geriátrica, pero no se ha podido replicar esta experiencia. Nosotros intentamos avanzar un proyecto que le llamamos Señor de la Misericordia para atender a adultos mayores o personas en condición de alta vulnerabilidad. Lastimosamente no prosperó porque hubo mucha oposición de diferentes actores, pero esa idea no se ha retomado. También impulsamos el INA, el Instituto Nacional de Niños y Adolescentes, que tendría que estar ubicado en los terrenos adyacentes al INCOR, en toda esta gran manzana del Hospital Rebagliati. Tampoco prosperó, aparentemente por una diferencia con el municipio de Jesús María. Dejamos 3 proyectos bajo asociación público-privada, el de Piura, el de Ancash y el Instituto de Niños y Adolescentes. Bueno, han pasado 7 años, al parecer ya Proinversión desde hace un año tiene los proyectos de Piura y de Ancash para impulsarlos, pero el Instituto de Niños y Adolescentes lamentablemente se ha frustrado. Entonces yo haría una invocación a través de Perú 21 para que se piense desde el mejor interés de los niños, adolescentes y de los adultos mayores para generar espacios especializados ad hoc para este tipo de personas tan vulnerables y que requieren una atención diferenciada. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Bafigo. Muy amable. A usted que les vaya muy bien. Gracias por la entrevista. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, era entonces Virginia Bafigo,
quien ha sido titular de Salud, y ella ha dicho que no es un tema de falta de recursos, que los profesionales de salud tienen unos buenos sueldos, buenas remuneraciones, y lo que está faltando es una evaluación y que, de acuerdo al aumento de sus sueldos, se tendría que hacer también la evaluación de los resultados. Vamos a ver qué dice las autoridades al respecto. Nosotros vamos a regresar con más información.